Pues buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. En este mes de noviembre que ya empezamos a sentir el frillito, ya empezamos a querer cafecito y a querer de alguna manera empezar a cerrar ciclos. Ya sentimos que se acerca el fin de año y estamos recordando a nuestros difuntos, por ejemplo el día 2, entonces como que noviembre es un mes para que se nos antoja como para cerrar ciclos, y por eso quisimos que en este mes de noviembre reflexionáramos un poquito sobre el último libro de la Biblia, el libro con el que la Biblia concluye, que es el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a platicar un par de veces, vamos a platicar del libro del Apocalipsis en un par de ocasiones. Lo primero que quiero preguntarles es: ¿ustedes qué saben del libro del Apocalipsis? Pues no, yo no sé. Quiero aprender por eso. Es un libro Pero ¿a qué han difícil, oído? difícil. Es un libro difícil, sí. Es un libro complicado y ahorita vamos a ver por qué. ¿De qué se trata? Bueno, yo me acuerdo que de chiquilla siempre decían que el apocalipsis era del fin del mundo, Oh, eso iba a decir, ajá. de los últimos días, de los últimos tiempos. Esa es la idea que la mayoría de la gente Sí, tiene cuando no tenemos, cuando no Que da conocemos. miedo, que da miedo. pone muchas dudas, sí. ¿Por qué nos da miedo? Pues ahora veo porque no lo entiendo, porque hemos interpretado de una manera equivocada. El fin del mundo. El Apocalipsis es un libro complicado porque una de las cosas que hace el libro del Apocalipsis es ve la historia de la humanidad desde fuera. Entonces no tiene una secuencia cronológica, el tiempo no avanza a la misma velocidad que avanza en la vida real. Como que todo está pasando al mismo tiempo, pero en realidad el libro abarca toda la historia de la humanidad y efectivamente, bueno, pues al final del libro pues habla sobre el final de la historia, ¿sí? Pero la mayor parte del libro no habla sobre el final de la historia. Algo que nos acordemos de algún pasaje, de algún acontecimiento que se narra en el Apocalipsis. Bueno, no sé dónde está, pero cuando hablan, bueno, porque yo me acuerdo cuando llegaban a tocar a la casa, es que los cuatro jinetes del Los Apocalipsis. 4 jinetes del Apocalipsis. Y ya sabemos quiénes son los que siempre están, de que, es que los 4 jinetes y que la venida de... Yeah. Pero en realidad nunca lo he entendido, ¿por qué tanto drama? Sí, es O por qué ellos lo explican como una representación de que es algo malo. de que es algo que nos asuste. Ajá. Y lo que pasa es que el libro del Apocalipsis utiliza un lenguaje simbólico. Voy a compararlo, aunque la comparación es un poquito forzada, pero podemos compararlo un poquito con las fábulas, en la que los animales hablan. Bueno, pues los animales no hablan, ¿verdad? Pero en las fábulas sí tenemos, por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Entonces que están platicando la liebre y la tortuga de quién va a ganar la carrera. Y pues no, las liebres no hablan y las tortugas tampoco, pero la historia se platica utilizando ese elemento para transmitir el mensaje. El Apocalipsis utiliza un lenguaje simbólico parecido. En el Apocalipsis, por ejemplo,
se habla de grandes cataclismos, de terremotos y de oscuridades y de inundaciones y de plagas pero no se trata de cosas literales, sino de elementos que tienen un significado dentro del marco del género apocalíptico que estamos a hablar. ¿Qué es eso? Hay dragones, hay bestias, están los 4 jinetes del apocalipsis, está la gran prostituta que muchos de nuestros hermanos en Cristo que no son católicos dicen la Iglesia Católica es la gran prostituta. Entonces, pero todos esos elementos tienen que entenderse desde una perspectiva no literal, desde una perspectiva de para qué está utilizando el autor este elemento, qué es lo que nos está queriendo decir. Entonces eso hay que irlo descubriendo. Ahora, el Apocalipsis no es un libro que sucede por aislado y que sea único y que no tenga nada que ver con nada más. Hay todo un género literario que llamamos el género apocalíptico, precisamente porque el Apocalipsis pues, es el ejemplo más famoso de la literatura apocalíptica, pero alrededor, unos 200 años antes de Jesús hasta unos 200 años después, o 100, 150 años después, se puso muy de moda escribir libros de este estilo, con un lenguaje apocalíptico. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizando símbolos trata de presentar un mensaje un poquito, pues, no quiero decir disfrazado, sino que la manera en que se presenta el mensaje es a través de estos símbolos. La palabra apocalipsis significa quitar el velo. Cuando algo está cubierto, vamos a pensar que está cubierto con una tela, pues no vemos lo que la tela está cubriendo. Entonces, apocalipsis significa agarrar la tela y quitarla para revelar lo que estaba cubriendo la tela. Entonces, el apocalipsis quiere hacer eso, quiere quitar el velo que está cubriendo la historia de la humanidad, porque muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas y qué es lo que Dios quiere con este acontecimiento o con el otro. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo el problema de inmigración. Cuesta mucho trabajo entender cómo encaja este asunto en el plan de Dios. Porque nosotros tenemos una visión de la historia muy limitada. Vivimos en un momentito de la historia, y la historia pues, son siglos y siglos y siglos hacia atrás y siglos y siglos y siglos hacia adelante. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de ver la imagen completa, pero Dios sí, y Dios nos revela el sentido de la historia, y lo hace en el libro del Apocalipsis con este lenguaje apocalíptico. En el libro hay visiones celestiales, es decir, el autor dice que fue al cielo y tuvo una visión, o que alguien vino del cielo y le platicó algo, le dio un mensaje. Entonces hay una comunicación entre el plano de Dios y el plano de la humanidad. Hay un intercambio de mensajes en ambos sentidos. Y entonces la historia que quiere el Apocalipsis revelar se ve desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la humanidad y también desde el punto de vista de Dios. Y desde el punto de vista de Dios es donde no sigue la misma secuencia, porque para Dios no hay tiempo. Entonces, las cosas en el plano de Dios todas pasan juntas, todas pasan al mismo tiempo. Toda la historia de la humanidad, el tiempo es algo que está dentro de la historia, pero Dios está fuera de la historia, entonces no hay tiempo. Y bueno, hay muchos símbolos, como ya habíamos dicho, las bestias, los dragones, las plagas, etc. El libro lo escribe alguien que se llama Juan.
el mismo libro lo identifica. Por ejemplo, en el primer versículo, el libro comienza así: esta es la revelación de Jesucristo, por eso se llama Apocalipsis. Este es el Apocalipsis de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo. Dios quiso que enseñara a sus servidores mediante esta revelación lo que va a suceder pronto. Aquí está la clave más importante. Esto es algo que hace 2000 años iba a suceder pronto. Entonces no todo se trata de lo que va a suceder en el fin del mundo. ¿Por qué? Porque pues eso no fue pronto, ¿verdad? Entonces obviamente no se trataba de eso. Dice, envió a su ángel para que se lo transmitiera en forma de visiones a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio solemne de Jesucristo. Entonces, el autor se identifica como Juan. Y la tradición de la iglesia, siempre tendemos a pensar que el mundo de tiempos de Jesús era muy chiquito y nada más había una María y nada más había un Juan. Entonces, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, todos los Juanes de la Biblia acaban siendo el mismo. El Juan que escribió el Evangelio, el Juan que escribió las cartas, las 3 cartas de Juan, y el Juan que escribió el Apocalipsis. ¿Es posible que sea el mismo autor? Sí es posible, pero no es seguro. Hay mucha relación entre el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. Eso sí estamos seguros de que fue el mismo grupo. No pensamos que se haya sido un autor único. Fue un grupo de personas que trabajaron en esos escritos. Y ese mismo grupo de personas produjo el Evangelio y la primera carta. La segunda y tercera carta se parecen, pero no tanto. Entonces ahí puede caber que a lo mejor ese fue otro Juan. Y este Juan también se parece, pero tampoco igual. Entonces puede ser que haya 2 Juanes. Evangelio y primera carta es uno. Segunda y tercera carta de Apocalipsis es otro. O puede ser que haya 3 Juanes. Evangelio y primera carta, segunda y tercera carta, y otro Juan, tercer Juan, el Apocalipsis. No sabemos y no es importante. Lo escribió Juan. Qué bueno. Mucho gusto, Juan. Sí. ¿Y a quién le escribe? Juan lo dice claramente en el versículo 4 del primer capítulo. Dice, Juan, a las 7 iglesias de Asia, reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra. Entonces Juan le escribe a las 7 iglesias de Asia. ¿Había 7 iglesias en Asia en ese momento? No. Habían bastantes más. Entonces el hecho de que Juan escriba a las 7 iglesias, en lugar de decir Juan a 7 de las iglesias que están en Asia, esa es una cosa. Pero a las 7 iglesias implica que son todas las iglesias. Ahorita vamos a ver lo que significa el número 7. Acuérdense muy bien de que son 7 las iglesias. ¿Okay? Porque en la Biblia en general y en el Apocalipsis en particular, los números tienen un significado que va más allá de contar las cosas. O sea, 7 no significa que sean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tiene un significado y ahorita lo vamos a explicar. Pero antes de eso vamos a ponernos de acuerdo en cuál es el mensaje principal del Apocalipsis. Porque sí, muchas personas que leen este libro desde otra perspectiva, no con el entendimiento correcto de lo que significa el libro, sí se espantan. Porque dicen, ay, es que los dragones y las bestias y los terremotos y las... Pues sí, o sea, si uno se pone a leer las cosas y quererlas interpretar literalmente, pues efectivamente eso es lo que nos va a pasar.
pasar, nos vamos a acabar asustando y no vamos a acabar entendiendo nada. Ujú. Y lo más probable, y lo más triste es que vamos a acabar no entendiendo cuál es el mensaje del libro, por qué se escribió, para qué es lo que quiere lograr Dios con poner este libro en la Biblia. Sí. Entonces, el libro comienza explicando el mensaje y termina explicando el mensaje. O sea, el mensaje central del libro está al principio y al final. Todo el libro es un sándwich que está entre dos veces que se menciona, que se explica el propósito del libro. En el capítulo 1, verso 3, dice Juan: feliz el que lea en público estas palabras proféticas, y felices quienes las escuchan y hacen caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Y en el último capítulo del libro, el capítulo 22, verso 7, leemos: feliz el que guarda las palabras proféticas de este libro. Entonces, ¿de qué se trata el libro? Lo dice al principio y al final. ¿Qué dice al principio y al final? Felices. Felices, felices. El libro se trata sobre la felicidad. Felices. El libro se trata sobre la felicidad. Y cómo la felicidad es algo que para los que creemos en Jesucristo, el mundo no nos puede quitar. El mundo nos podrá quitar la tranquilidad. El mundo nos puede quitar la prosperidad. El mundo nos puede quitar la salud. El mundo nos puede quitar la libertad física. Pero el mundo no nos puede quitar la felicidad, a menos que nosotros lo dejemos. Pero si no queremos dejarlo, el mundo no puede quitarnos la felicidad, porque es algo que viene de Dios y el mundo no puede nada contra el poder de Dios. Felices los que lean en público estas palabras, felices los que los escuchan y felices los que las guardan. Este libro se trata de cómo ser feliz en medio de un mundo que no quiere que seas feliz. Y lo que dice básicamente el libro es que la felicidad consiste en vivir el Evangelio de Jesucristo con perseverancia, con paciencia y con fidelidad. Y no tener miedo, ¿no? Pues si lo vas a leer, Bueno, vas a tener miedo. Exactamente, Pues porque si para creemos ser felices. que esta vivencia del Evangelio nos va a dar la felicidad, pues entonces nuestra felicidad no depende de nadie más que de nosotros, entonces no tenemos que tenerle miedo a nadie. ¿Mm? Solamente tenemos que vivir el Evangelio de Jesucristo con paciencia, porque hay veces que no se puede hacerlo muy bien todo al mismo tiempo. Hay veces que nos vamos a equivocar. Sí, es verdad. Entonces necesitamos tener paciencia primero y antes que nada con nosotros mismos. Y con este mundo matraca que no siempre responde al bien que nosotros queremos hacer. Sí. Hay que vivir el Evangelio de Jesucristo con paciencia, con perseverancia, porque cuando las cosas no salen bien, en lugar de desanimarnos, pues hay que levantarnos y seguir intentando. Y con fidelidad, sin perder el rumbo, sin dejar que las corrientes del mundo nos desvíen de nuestro camino, de vivir el Evangelio de Jesucristo. De eso se trata el libro. Todo lo demás, de que los elementos que utiliza el libro para transmitir el mensaje no son lo importante es el mensaje. Los dragones y las bestias y las plagas y los jinetes y todos esos son el envase. Lo que importa no es el envase. Cuando te tomas una botella de agua,
vas y la cambias por 5 centavos y ya, o sea, la botella no es lo importante era el agua. Igual, en el Apocalipsis lo importante no es el envase, no es las bestias y los dragones y los jinetes, lo importante es el mensaje central. Cómo es feliz en un mundo que no quiere que seas feliz. Eso es lo importante. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Vamos a hablar un poquito sobre los números, porque el Apocalipsis está lleno de números que significan algo más que contar las cosas literalmente. Vamos a empezar con el más básico de los números, el número 1. 1 es Dios y 1 es el Señor Jesucristo. Entonces, el 1 representa, cuando se insiste en que es 1, estamos haciendo una referencia a Dios. Cuando Juan habla de reciban gracia y paz de parte de aquel 1 que es, que era, que viene, y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel. Aquí estamos hablando sobre la divinidad. Pero al mismo tiempo, Juan está muy consciente de que Dios es trino. Es 1, pero 3. 3, pero 1. Un solo Dios verdadero, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Por eso, el número 3 representa la Santísima Trinidad. Representa la naturaleza divina. Entonces, por eso el saludo de Juan es de parte de aquel que es, que era y que viene. Es, era y viene, 3. De los 7 espíritus de Dios y de Cristo Jesús. Ahí están los 3. 2 veces nada más en el saludo. El que es, el que era y el que viene. Él, los 7 espíritus de Dios y Cristo Jesús. De la misma manera, el número 4 significa la naturaleza, el mundo en su orden creado por Dios, no el mundo como el enemigo, no el mundo como las fuerzas contrarias al plan de Dios, el mundo como la creación de Dios. ¿Por qué el 4? Porque son 4 los vientos y 4 los puntos cardinales. El norte, el sur, el este, el oeste. Entonces, cuando decimos 4, estamos diciendo la totalidad del mundo, los 4 puntos cardinales. Y el 12 representa a la humanidad. ¿Por qué? Porque 12 es 3 por 4, donde se encuentra el mundo con Dios. ¿Dónde se encuentra el mundo con Dios? En el ser humano. Y eso es cuando los multiplicamos. Y tenemos ejemplos de eso. Son 12 las tribus de Israel. Son 12 los apóstoles del Cordero. Entonces, cuando Dios se encuentra con la humanidad, el resultado es 12. Pero también podemos verlo desde el punto de vista, ¿qué pasa cuando queremos ver el mundo y a Dios? No necesariamente encontrándose, sino en conjunto. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la plenitud de todo lo que existe y todo lo que es. No hay nada fuera de Dios y la creación. Todo lo que no es Dios es la creación. Y todo lo que no es creado, pues es Dios, nada más hay uno. Entonces, cuando vemos a el mundo con Dios, tenemos la plenitud. Entonces, cuando tenemos 4 más 3, tenemos 7. Entonces, el 7 es el número de la plenitud. Pero cuando alguien quiere llegar a la perfección, a lo mejor lleno de soberbia, y no alcanza,
Quiere llegar al 7, pero le falta 1. ¿En cuánto quedamos? 6. En 6. El 6 es el número de la imperfección. Otro número importante, el 1000. 1000 para los... en la Biblia el 1000 es un número que significa un friego. Muchos. ¿Cuántos eran? Eran como 1000. Ah, pues es que eran muchos. No es que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 999, 1000. No, es que eran muchos. Una multitud, la inmensidad. Ahora, ¿qué pasa cuando juntas 12 veces 12? O sea, el ser humano con el ser humano, la plenitud de toda la humanidad, 12 por 12 por 1000. ¿Cuál es el resultado de 12 por 12 por 1000? Son 144,000. ¿Han oído ese número antes? Ya que son. Sí. Ya. Ajá. Los No únicos. es de esa Entonces, manera. eso no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 143,999, 144,000. No. 144,000 es 12 por 12 por 1000. O sea, la humanidad al cuadrado, o sea, la humanidad con la humanidad, toda la humanidad, que es una multitud. Eso significa 144,000. Otro número importante, que este es un número fraccionario, el 3,5. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3,5. 3,5. Entonces, si el 7 significa la perfección, la plenitud, el 3,5 significa algo muy pequeño. ¿Sí? Si el 7 es algo inmenso, lo cortas a la mitad y acabas con algo que pues, es bien pequeñito. Entonces, siempre que encontremos 3,5, vamos a pensar significa que es algo pequeño. Si se habla, por ejemplo, de 3,5 días, es un corto periodo de tiempo. También si son 3,5 años, también es un corto periodo de tiempo. Ya habíamos hablado del 6, entonces ¿qué pasa si tenemos 3 veces 6? Tenemos un 6 y luego otro 6 y luego otro 6. ¿Qué dice? 666. 666. Este es la cifra de un ser humano mediocre, porque quiere llegar a ser como Dios, pero no puede porque nadie es como Dios. Nadie es como Dios. Pero quiere tomar el puesto de Dios, quiere usurpar la posición de Dios en la historia. Otro número importante es el 40. 40 significa un periodo de tiempo largo. 40 son los años que pasa el pueblo de Israel en el desierto después de salir de Egipto. 40 son los días de Noé. 40 son los días que llueve en la historia de Noé. 40 son los días que pasa Jesús en el desierto, preparándose para su misión, su ministerio público. Entonces, cuando vemos un 40 en la Biblia, vamos a pensar que es un periodo de tiempo largo. No necesariamente 40 literalmente. Entonces, cada número tiene su significado. Y lo vamos a ir recordando conforme lo vayamos necesitando. No se preocupen si ahorita fueron muchos números los que se explicaron, lo vamos a ir recordando. Pero el primer número que necesitamos es para regresar a quiénes fue escrito el libro. ¿A quiénes fue escrito el libro? A los 7. A las 7 iglesias de Asia. ¿Y qué significa el 7? Plenitud. La plenitud. Entonces el libro está escrito a todas las iglesias. Está escrito en clave de 7 para que se entienda que es para todas. Entonces, esta carta a las 7 iglesias tiene 7 mensajes, uno para cada una de las iglesias, que en realidad son mensajes para cada uno de nosotros. Son mensajes que se pueden aplicar
a nuestra situación. Hay veces que estamos como la primera iglesia, hay veces que estamos como la cuarta, y hay veces que estamos como la séptima. Entonces, dependiendo de cómo estamos en nuestra vida, un mensaje nos habla más que otro. Pero ahorita en tu situación en particular, ¿cómo te puede ayudar la palabra de Dios para que perseveres en tu búsqueda de la felicidad? Y cada uno de los mensajes tiene la misma forma, la misma estructura. Primero empieza el mensaje con: escribe al ángel de la iglesia de... El ángel de la iglesia no necesariamente significa que hay un ángel cuidando a cada iglesia. El ángel de la iglesia representa en el Apocalipsis al obispo de la iglesia. Entonces, cuando vemos, escribe al ángel de la iglesia fulana, escribe al obispo, al líder de la iglesia en tal ciudad. Y luego dice, o sea, el mensaje siempre es: escribe al ángel de la iglesia de tal lugar. Esto dice, y títulos de Cristo. Esto dice el que vive, el que estaba muerto pero ahora vive. Esto dice el que tiene en su mano las 7 lámparas de los 7 espíritus de Dios. O sea, es identificar a Jesucristo por medio de sus títulos o de lo que pasó en el primer capítulo del libro. Entonces, cada mensaje va al ángel de una iglesia y viene de Cristo. Entonces, ¿qué dice Cristo? Primero, felicita a la iglesia por las cosas que andan bien. Después, regaña a la iglesia por las cosas que andan mal. Después hace recomendaciones. Bueno, ¿qué tienes que hacer para mejorar lo que está mal? Después hay una invitación a escuchar. Para Juan es muy importante que cuando estemos en problemas, que cuando el mundo nos ataca, que cuando no estemos ansiosos, que encontremos tiempo y paz para hacer un silencio, para escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar la palabra de Dios. En la escritura sí, pero también en nuestro corazón. Entonces hay una exhortación a escuchar. Y cierra cada uno de estos mensajes con las promesas para quienes logren la meta. Entonces, si se fijan, de las 7 partes del mensaje, 7, nada más hay una que es regaño. Todas las demás o son felicitaciones, o son promesas, o son recomendaciones, o una invitación a escuchar. Entonces vamos a leer el primero. Al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Primera parte. Segunda parte. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Está Juan haciendo una referencia a la visión que tuvo y que narra en el primer capítulo. La visión dice, vi a Jesús y así fue como lo vi. Y aquí simplemente está recordando, esto dice ese Jesús del que les acabo de platicar. Entonces esa es la segunda parte del mensaje. La tercera, las felicitaciones. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Tercera parte del mensaje, las felicitaciones. Ahora, el regaño. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor del principio.
Juan está escribiéndole a la iglesia de Éfeso, pero realmente está diciendo, oye Juan, y escucha Pedro, está escribiendo a todos los que se han desanimado, a todos los que fueron a aquel primer retiro y que salieron pero encendidos con el corazón abierto de entusiasmo, de alegría y de cambiando sus vidas y queriendo cambiar el mundo. Y ahora andan así como que otra vez toca ir al grupo, me llevan. Ay, pero ¿por qué no me puedo robar ese maceta de mi vecina? Porque, ay, no, pues es que pero pues es que si me la robo me tengo que confesar. Ay, no, pero me darían unas ganas. Mejor, pues un día que te he distraído, Diosito, me la robo. Cuando te vas enfriando, cuando te vas olvidando. O cuando conviertes aquel amor primero en una serie de reglas rígidas. Cuando aquel entusiasmo de haber descubierto a Dios, un Dios tierno, cariñoso, misericordioso, que te perdona, que te recibe, se convierte en: yo no escucho música del mundo. Yo no voy a fiestas. Yo no voy a fiestas porque sos de puro pecador. O no veo televisión. O no veo televisión porque es del mundo. Ajá, sí. Eso no es lo que viviste en tu retiro. Lo que viviste en tu retiro es cariño, ternura, misericordia. Estas reglas tontas son inventos de seres humanos que lo único que quieren es controlarte. No es de Dios. No es de Dios. Pero es más fácil. Porque estas cosas, estas reglas, son muy fáciles de saber si las estás cumpliendo o no las estás cumpliendo. ¿Viste la telenovela o no la viste? Si no la viste, pues estás cumpliendo con la regla de no ver telenovelas. Si la viste, pues no estás cumpliendo. Es bien fácil. Pero ¿cómo respondes a aquel amor con el que Dios te amó primero? Eso es más difícil. Porque necesitas pensarlo. Aquí en mi vida hoy, en este día, en la situación en la que estoy viviendo, ¿cómo vivo mejor el amor con el que Dios me amó? Eso necesitas echarle coco. No es tan fácil como pues, estoy viendo la telenovela o no la estoy viendo. Eso lo haces con el piloto automático y el control remoto. Esto necesitas echarle coco y corazón. Entonces, es más fácil irse por ahí. Entonces, lo que Jesús está diciendo, se te olvidó el amor primero. Has perdido tu amor del principio. Y ahora te dedicas a cumplir reglas a lo baboso. Ahora, las recomendaciones. Date cuenta pues de dónde has caído. Recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. De lo contrario, iré donde ti y cambiaré tu candelero de su lugar. O sea, te estoy dando todo el tiempo del mundo, pero no tienes un tiempo infinito. Tienes tu vida nada más para regresar a tu amor del principio. Eso haré si no te arrepientes. Pero ya es algo positivo que rechaces la conducta de los nicolaitas, que yo también aborrezco. No sabemos quiénes eran los nicolaitas. Entonces, esas son las recomendaciones. ¿Sí? Pues, has perdido tu amor del principio, pues recupéralo. Levántate. Regresa. Y luego la exhortación a escuchar. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El que tenga oídos, que escuche el mensaje. El que tenga oídos, que escuche el mensaje. El que tenga oídos, que escuche el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? La promesa a los victoriosos. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, esto no se hace nada más porque se tiene que hacer, ¿verdad? Dios no nos da reglas tontas, como la gente que nos quiere manipular, incluso en la iglesia, nos dan reglas tontas.
No veas la telenovela, ¿por qué? Porque digo yo, Jesús tiene un propósito bien claro. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, ¿qué es lo que, cuál es el resultado de la perseverancia? La vida eterna. Porque si Jesús te va a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, quiere decir que tú estás en el paraíso de Dios, sino ¿cómo te va a dar de comer Jesús del árbol? Entonces lo que está diciendo Jesús es, tú vas a estar en el paraíso de Dios y yo te voy a dar de comer del árbol de la vida porque vas a vivir para siempre conmigo. Ese es el resultado de que regreses a tu amor del principio y que dejes de cumplir reglas por cumplirlas a lo tonto. ¿Ok? Y así son los 7. Así son los 7 mensajes de estos primeros capítulos. Estos mensajes están en los capítulos 2, 3 y después llega el capítulo 4, porque Juan tiene una visión. Vamos a leerla. Después de esto miré, vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que había oído antes, semejante a una trompeta, me decía, sube aquí y te mostraré lo que va a suceder enseguida. Entonces Juan sube al cielo y entra pues por la puerta que está abierta. En ese mismo momento me tomó el espíritu, vi un trono colocado en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado parecía de jaspe y coralina, y un arco iris de color esmeralda rodeaba el trono. 24 sillones rodeaban el trono, y en ellos están sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Ante el trono arden 7 antorchas, que son los 7 espíritus de Dios. Una pileta transparente como el cristal se extiende delante del trono. 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás, ocupan el espacio entre el trono y lo que hay a su alrededor. El primer ser viviente se parece a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene rostro como de hombre, y el cuarto es como un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas, llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y vive por los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas delante del trono diciendo, vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el honor y el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Juan tiene una visión de Dios. Este Dios que está en su trono con un arco iris de esmeralda. Hay un lago de cristal, no es de cristal, dice es transparente como el cristal. Porque imagínense un lago de cristal, pues no se antoja, ¿verdad? Te echas un chapuzón y sales todo rebanado, ¿no? Es un lago transparente como es agua pura. Cosa que para un pueblo que vive en el desierto es algo inaudito. El agua cuando había estaba sucia. Fácil. Pero delante de Dios hay agua cristalina, tranquila. No es como el mar que se agita y están las olas, da miedo. Es un agua pura, cristalina, que sacia la sed. Y hay 4 seres vivientes. ¿4? ¿Qué representaba el 4? Los 4 cardinales. puntos cardinales. Entonces representa a la totalidad del mundo, de la creación. Entonces, los 4 seres vivientes, lo que está diciendo Juan es, la creación
no está separada de Dios. La creación está delante del trono de Dios. Y todo el tiempo la creación alaba a Dios diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo, 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 3. El que es, el que era y el que ha de venir, 3. Y estos 4 seres vivientes nos recuerdan una visión que tuvo el profeta Ezequiel de que el trono de Dios lo cargaban 4. Ezequiel los identifica como querubines, pero son los mismos personajes. Uno que parece león, uno que parece toro, uno que parece un ser humano y otro que parece un águila. Y que tienen 6 alas cada uno y que las alas y el cuerpo de estos están rodeados de ojos por todos lados. ¿Qué quiere decir que están rodeados de ojos por todos lados? Que estos seres vivientes están atentos a lo que dice Dios y a lo que pasa. La creación no está ajena a lo que dice Dios. La creación está delante de Dios y recibe el mensaje de Dios, recibe la gracia de Dios. Entonces el mundo no es el enemigo. El mundo es la cancha donde jugamos el partido. Y están los 24 ancianos. ¿Cómo llegamos a 24? ¿Qué tenemos que hacer? 12 y 12. Porque tenemos a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del Cordero. Entonces tenemos a los 24 representan el plan de salvación de Dios, realizado por medio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y por medio de la iglesia representada en sus líderes, los apóstoles, en el Nuevo Testamento. Vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el honor y el poder. ¿Cuántos fueron? 3. Porque te lo mereces. Tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuántos fueron? 3. Se le está dando una alabanza a Dios por quien es. Porque Dios es grande. Pero entonces sucede algo. O sea, eso está maravilloso, es una visión muy bonita, pero entonces sucede algo importante. Capítulo 5. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo escrito por los 2 lados y sellado con 7 sellos. ¿Cuántos fueron? 7. Y también vi a un ángel formidable que proclamaba con voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. En la mano de Dios hay un libro que está sellado. ¿Cómo está sellado el libro? Acuérdense que es un rollo. Y entonces, donde termina el rollo, ¿verdad? Se le ponen 7 sellos de cera para pegar el libro que no se pueda abrir. Y en la visión quieren abrirlo. El libro, el rollo, representa la historia de la humanidad. Y nadie puede descifrarla. Nadie puede entenderla. La historia de la humanidad es un misterio que nadie puede sondear por completo. Y Juan llora porque dice: entonces la vida no tiene sentido, la historia no tiene sentido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores más. Acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Acaba de triunfar. Esto pasó 100 años, en los años 100, o sea, unos 70 años después de Jesucristo. Pero acaba de triunfar. ¿Por qué? Porque Juan está del otro lado, donde no hay tiempo.
Entonces, en la tierra pasaron 70 años, en el cielo acaba de pasar. Está pasando, siempre pasa, porque no hay tiempo. Entonces vi esto, entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, o sea, ahí en medio de todo ese ajetreo, un cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos, ¿cuántos? 7. Y 7 ojos, ¿cuántos? 7. Que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Entonces nadie había sido encontrado digno de abrir la historia de la humanidad. Pero llega el cordero y el cordero lo primero que hace es va y recoge el libro de las manos del que vive por los siglos. Y los seres vivientes y los ancianos se postran ante el cordero. ¿Por qué? Porque el cordero no es menos que Dios. Obviamente el cordero representa a Jesucristo, que está de pie a pesar de haber sido sacrificado. O sea, tiene el cordero los signos visibles de que fue sacrificado, pero está de pie. En griego, la palabra para decir resurrección es anastasis, y lo que significa literalmente anastasis es levantarse. De estar acostado o sentado, haces anastasis cuando te pones de pie. Por eso los cristianos, cuando hacemos oración, nos ponemos de pie, porque estamos honrando con nuestra postura corporal la resurrección de Jesucristo. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente. El que fue sacrificado, pero está de pie. El que murió, pero resucitó. Y ahí está muerto y resucitado. No es que estuvo primero muerto y luego resucitado. En el plano de Dios, Jesús está muerto y resucitado. Porque no hay tiempo. Y tiene 7 cuernos. Los cuernos representan la fuerza, el poder. Entonces tiene 7. ¿Cómo es su poder? Pleno. Perfecto. Y tiene 7 ojos. Con los ojos es con lo que percibimos el plan de Dios. Tiene 7. Porque Jesús es la plenitud de la revelación de Dios. Dios no tiene ninguna otra palabra que decir más que las que nos dijo por medio de Jesucristo. Y esos 7 ojos, dice, son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. ¿Cuántos espíritus? 7, la plenitud del Espíritu Santo. No es que Dios nos haya dado poquito de su Espíritu, ¿no? Dios nos dio todo su Espíritu. 7. Entonces los seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante el Cordero y cantaban este cántico nuevo. Eres digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, pues fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono y de seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones que gritaban a toda voz, cuenten conmigo, digno es el Cordero de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. ¿Cuántos fueron? 7. Es la alabanza del cielo. Es la alabanza que Dios recibe en el cielo. Es la continua, constante alabanza que el mundo espiritual le rinde al Señor Dios. Ese es el full-time job del cielo, darle gloria a Dios. Pero escuchen,
Y le respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos fueron? 4. ¿Y qué representa el 4? La humanidad, La creación. creación. La creación. Entonces, la alabanza que recibe Dios en el cielo del mundo angélico se conecta con la alabanza que recibe al Dios del mundo creado. Claro que en el cielo se hace una alabanza perfecta, en el mundo se hace una alabanza limitada a lo que es el mundo. Por eso son 7 acá y 4 acá. Pero son los mismos. Estos 4 son 4 de los 7 que estaban arriba. A esto nos referimos cuando decimos que nuestra celebración de la Eucaristía es unir el cielo con la tierra. Porque ese mismo Cordero que está sacrificado y de pie delante del trono de Dios está por siempre, es el mismo Cordero que levantamos por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la conexión entre el cielo y la tierra. Y los 4 seres vivientes decían amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Después vienen después viene una serie de 7 sellos. ¿Se acuerdan que el libro tenía 7 sellos? Estaba sellado 7 veces. Bueno, pues la idea es que el Cordero va a abrir el libro, ¿verdad? De eso se trataba. Entonces va a abrir sellos uno por uno. Y van a empezar a pasar cosas cuando abre los sellos. Por ejemplo, el capítulo 6 comienza: mientras estaba mirando el Cordero, el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí al primero de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Apareció un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, le dieron una corona y partió como vencedor para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente gritar: ven. Entonces salió otro caballo de color rojo fuego. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra. Se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Estos son los 4 jinetes. Cuando abrió el tercer sello, entonces viene otro caballo de color negro, que tenía una balanza en la mano, y se le dijo: una medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también, y no gastes el aceite y el vino. Racionar la comida, el hambre. Entonces, el poder, la guerra, el hambre. Cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto ser viviente: ven. Se presentó un caballo verdoso, al que lo montaba lo llamaban Muerte, y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la 1/4 parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. Entonces, el poder, la guerra, el hambre y la muerte. Esos son los 4 jinetes del Apocalipsis. Y son 4 fuerzas que empujan la historia de la humanidad. Son 4 cosas importantes que pasan en la vida. Sí. Pues muchos se matan. Estamos viviendo eso. Exacto. Unos con otros. Sí. Pero no es algo que va a pasar al fin del mundo, es algo que sucede todos los días. Sí. Todos los días hay gente con hambre. Todos los días hay guerra en algún lado del mundo. Sí. Todos los días se muere alguien. Y todos los días hay quienes ejercen el poder, unos mejor que otros muy mal, pero siempre hay
poder y autoridad en el mundo, Sí. para bien o para mal. Los otros tres jinetes, la guerra, el hambre y la muerte, son siempre negativos, son siempre enemigos. El primero es un caballo blanco. Quiere decir que hay veces que el poder puede utilizarse para cumplir la voluntad de Dios. Desafortunadamente no siempre se hace. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Se pusieron a gritar con voz muy fuerte: Santo y justo Señor, ¿hasta cuándo vas a esperar a hacer justicia y tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio, que iban a ser muertos como ellos. El quinto sello, la quinta fuerza de la historia, es quienes permanecen fieles hasta la muerte. En el Antiguo Testamento, que son estas almas que están debajo del altar, son los profetas, básicamente, y los que escucharon el mensaje de los profetas. Pero todavía faltan, los profetas no son todos, todavía falta que se complete el número de quienes van a dar su vida, ya sea derramando su sangre, ya sea viviendo su vida todos los días en perseverancia para dar testimonio de Jesucristo. Pero falta quienes todavía vayan a dar su vida por el plan de salvación de Dios. Y mi visión continuó. Cuando el Cordero abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como vestido de luto, la luna entera se tiñó como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes al ser agitada por el huracán. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y no quedó cordillera o continente que no fueran arrancados de su lugar. Los reyes de la tierra, los ministros, los generales, los ricos, los poderosos y toda la gente, tanto esclavos como hombres libres, se escondieron en las cavernas entre las rocas de los cerros y decían: caigan sobre nosotros cerros y rocas y ocúltenos del que se sienta en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el gran día de su enojo, y ¿quién lo podrá aguantar? Suena como muy violento, ¿no? Sí. Pero este sexto sello representa el punto en que entra Jesucristo a la historia. Porque los seres de la tierra ya no le están temiendo a los jinetes. Ya no son los profetas los que se están quejando y pidiendo a Dios que les haga justicia. Aquí los habitantes de la tierra decían: caigan sobre nosotros cerros y rocas, ocúltenos del que se sienta en el trono y de la cólera del Cordero, porque ha llegado el día de su enojo, y ¿quién lo podrá aguantar? Ha llegado el momento en que Dios interviene en la historia de la humanidad por medio de Jesucristo. Y sí, ciertamente a algunos les causa pavor, porque Jesús viene a enseñarnos cosas que el mundo no quiere aceptar. Jesús nos propone: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve de forastero y me recibieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve desnudo y me vistieron. Y por otro lado, váyanse malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron. O sea, no hay término medio. O sirves a tus hermanos o no. Pero servir a los hermanos es algo que a veces cuesta trabajo. Pero de eso se trata. Por eso nos van a juzgar. Entonces, la gente que no quiere eso, caigan sobre nosotros montañas, porque esto es muy difícil. No puedo desprenderme de lo que es mío para dárselo a otro.
¿Quién puede aguantar eso? Pero este sexto sello es el momento en que entra Jesucristo a la humanidad. Entonces todavía no estamos en el futuro, todavía estamos en el pasado, que para nosotros ya es un pasado muy lejano. Después de esto vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra que sujetaban a los 4 vientos de la tierra para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Luego vi a otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello de Dios vivo. Gritó con voz poderosa a los 4 ángeles autorizados para causar daño a la tierra y al mar: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Entonces oí el número de los marcados con el sello: 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 marcados. De la tribu de Rubén, 12,000 marcados. Y así, las 12 tribus de Israel. Entonces, estos 144,000, ¿de dónde son? Del pueblo judío. No sé por qué hay gente que se le ocurre que en estos 144,000 debemos de contarnos a todos. Y no sé a quién se le ocurre pensar que 144,000 es un número literal, ¿no? Son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces son un montón de todas las tribus de Israel. O sea, son un montón de personas. Es lo que quiere decir. Pero no solamente eso. Después de enumerar a los 12,000 de cada una de las tribus, dice Juan: después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa: ¿quién salva fuera de nuestro Dios, que se sienta en el trono y del Cordero? Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron ante el trono de Dios, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo le contesté: Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó: esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol ni por el viento abrasador alguno, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Muy diferente de los que querían que los cerros les cayeran encima, ¿verdad? Sí. Nada más que el que decide en dónde está uno es uno. ¿Dónde estoy? Entre los que le tengo pavor a Jesús porque sus exigencias son terribles y ¿quién puede con ellas? O entre los que han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero y le sirven ahora a Dios día y noche. Y Dios, por medio de Jesús, será nuestro pastor y nos llevará a las aguas de la vida y enjugará todas nuestras lágrimas. La opción es nuestra. ¿Dónde quieres estar? Dios no te va a obligar que estés con unos ni con otros. Tú vas a escoger. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio como de media hora. Cuando llega la plenitud de los tiempos, cuando Jesucristo entra en la historia de la humanidad, se acaba la profecía. Ya no hay profetas. Juan es el último. Entonces hay un silencio. Porque ahora ya no va a hablar Dios por medio de sus profetas. Ahora va a hablar Dios mismo en la persona de su Hijo.
Luego vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Se les entregaron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iba a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Después el ángel tomó su incensario, lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Hubo tremendos truenos, relámpagos y terremotos. Cuando decimos nuestra oración se eleva como incienso ante la presencia de Dios, estamos simplemente utilizando la imagen que ya del Apocalipsis ya había utilizado. Pero aquí el Apocalipsis nos enseña algo. El Apocalipsis nos dice, las oraciones no se pierden. Las oraciones son como un perfume agradable al olfato de Dios. Pero las oraciones también pueden regresar como un fuego abrasador. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar a ninguna injusticia sin ser saldada. Todas las injusticias van a ser saldadas. Y todas las cosas buenas también. Lo que va a pasar al final de la historia es que todos los bienes van a ser recompensados y todos los males van a ser resarcidos. Y yo creo que le vamos a dejar ahí. Llegamos hasta el capítulo 8. Y empezamos o ya en este punto, cuando se abre el séptimo sello, se mencionan las 7 trompetas. Entonces la próxima vez que nos reunamos vamos a hablar sobre las trompetas. ¿Ok? Preguntas. Yo me acuerdo que hay unas iglesias que en el altar tienen imágenes, tienen un toro, un águila. Esos vienen. Sí. Y no solo en el altar, donde se ven más, bueno, dos lugares. Arriba del altar, Ajá. en las 4 esquinas del Ajá. presbiterio. Pero también en la portada del libro de los evangelios. Si ustedes se acercan a ver el monstruote Ajá. ese de Pewter, está la imagen de Jesús en el centro. Ajá. Y luego en cada esquina está El águila. un hombre, un toro, un león y un águila. ¿Dónde le vamos a dar? Es que una vez una persona, estábamos en una iglesia y me preguntó, le digo, creo que son los 4 evangelistas. Sí, representan a los 4 evangelistas. El hombre representa a Mateo, Ajá. porque el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, dándonos o insistiendo en la humanidad de Jesús. El Evangelio de Marcos es representado por el león, porque el Evangelio de Marcos comienza en el desierto. El Evangelio de Marcos no tiene narración de la infancia, no hay Navidad, no hay. Mateo y Lucas sí la tienen. Marcos no, Marcos empieza con, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo estaba en el desierto y vino a que lo bautizara Juan. Entonces empieza en el desierto y los leones, cuando había leones en Palestina, vivían pues en el desierto. Entonces, por eso el león es el del Evangelio que comienza en el desierto. Lucas lo representa el toro, porque el Evangelio de Lucas comienza en el templo. Lo primero que pasa en el Evangelio de Lucas es que el arcángel Gabriel le habla a Zacarías y le dice que su esposa va a tener un bebé y ese bebé va a ser Juan Bautista, y Zacarías no le cree, y bueno, toda esa historia. Pero Zacarías era sacerdote, estaba en el templo. Entonces es un toro porque en el templo se sacrificaban el animal más grande, el del sacrificio más chido, era el toro. Más robusto, más gordo, más... Los que podían pagar un toro, pues es porque tenían mucha lana. Los que eran pobres, pues sacrificaban un par de pajaritos, ¿verdad? Palomitas. Como
par de palomitas, como José y María cuando llevaron a Jesús a presentar en el templo. Sí, sí. Ese era el sacrificio de los pobres, el toro era el sacrificio de los poderosos. Y Juan es el águila, porque ya nada más faltaba uno, no es cierto, porque el Evangelio de Juan comienza en las alturas del cielo. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces el águila como vuela tan alto, es el águila la que está en el cielo y la que empieza desde ahí el Evangelio. Entonces esa es la razón por la que se asignaron cada uno de ellos a los evangelios. Quedó justo. Ajá, pero Representan estoy a viendo los que se evangelios. encuentran en el Apocalipsis también. También, y en el libro de Ezequiel. Entonces, es un símbolo que no es, decimos, unívoco, que no tiene nada más un significado. Sí representa a los 4 evangelistas, pero también representa la plenitud de la humanidad y representa en Ezequiel la creación que lleva el trono de Dios. O sea, Dios reinando sobre su creación. Muy bien. Los invito a que nos pongamos de pie.